hermanos, muy buenos días. Nuevamente sean bienvenidos todos. Hoy nos encontramos más gozosos que nunca. Estamos transmitiendo desde la casa de nuestra hermana Lenita, nuestra hermana Laurita. Estamos reunidos aquí en familia, con los hermanos. Nos acompaña también el hermano Andrés, que viajó desde Chuachi hasta Sogamoso con su amada esposa, con su familia, con su hermosa bebé y su lindo niño también. Entonces pues quiero darle la bienvenida nuevamente. Quiero aprovechar para darle la bienvenida también a mis hermanos que están conectados por mí. Y por qué no saludar a nuestros hermanos que nos verán más adelante en diferido, ¿no? Bienvenidos todos. Quisiera vamos a pasar al plato fuerte. Ya le hemos alabado con unos cánticos, aprovechando que estamos aquí todos juntos. Nos excedimos un poquito en alabanzas, pero bueno, para la gloria de Dios, para la edificación de la iglesia también, ¿no? Entonces, no siendo más, hermanos, vamos a comenzar con la predicación, con el sermón que Dios ha puesto en mi corazón para el día de hoy. Y realmente quisiera comenzar colocando este tiempo y este sermón, hermanos del Señor, primeramente. Así que oremos, hermanos. Señor Dios y Padre de la gloria, te alabamos en esta mañana, te adoramos y te agradecemos el privilegio que nos das de estar aquí reunidos esta mañana en tu nombre. Gracias por poner en cada uno de nuestros corazones el querer, así como el hacer, Señor. Gracias porque es por tu infinita misericordia, por tu bondad tan grande, que nos permites hoy estar aquí alabándote, Señor, estar aquí reunidos. Ayúdanos a disponer nuestros corazones, nuestra mente y nuestro espíritu para recibir tu palabra, para recibir tu mensaje, Señor, y que haya cabida en cada uno de nuestros corazones, Señor, y que nos dispongamos a creerlo, a vivirlo, a ponerlo por obra, Señor, a compartirlo también, Señor. Llévate la gloria y la honra en esta mañana, Señor, porque solo tú la mereces. Te agradezco por el privilegio tan grande que me das también, Señor, de poder expresar tu palabra, de poder dar a conocer tu voluntad, Señor, que claramente tenemos especificada en las Santas Escrituras, Señor. Hazme un instrumento útil en esta mañana para honra y gloria de tu santo nombre y para edificación de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, gloria a Dios, hermanos. Yo quisiera comenzar el día de hoy con una pregunta para llamar su atención. ¿Qué cambiarías del mundo? Si pudieras cambiar algo del mundo, ¿qué cambiarías? Si tuviéramos esa potestad, ¿no? O ese privilegio de poder cambiar algo del mundo, ¿qué cambiaríamos? Creo que la lista de cosas que quisiéramos cambiar de este mundo es bastante extensa, ¿no? Sumamente larga. Y a menudo quisiéramos o deseamos ver cambios positivos en los demás, en las demás personas, ¿no? Queremos esos cambios en los gobiernos, queremos esos cambios positivos en la sociedad también, ¿no? En la iglesia, en la familia, ¿no? En el colegio. Queremos que nuestro cónyuge o nuestra cónyuge cambie, ¿no? Que nuestros hermanos cambien. Queremos que nuestros hijos cambien también, ¿no? ¿Por qué no querer también que nuestros hijos cambien, ¿no? Que nuestro vecino cambie también. Quisiéramos que nuestro vecino cambiara, ¿no? Queremos que el mundo entero, el mundo
absolutamente el mundo entero cambie, pero ¿qué estamos haciendo al respecto nosotros? ¿Qué hacemos o qué hemos hecho para lograr o para que se vea ese cambio que tanto queremos en el mundo, en las personas en general, ¿no? Con relación a este tema, hermanos, veamos lo que dice la palabra de Dios al respecto. Y es el pasaje base que he tomado para el sermón de hoy, hermanos, que lleva por título Renovados. Romanos capítulo 2, el verso 2. Ubiquémoslo, por favor, y quienes puedan, vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra de Dios y de paso darle la honra que se merece a la palabra, ¿no? Recordemos que cuando leemos la palabra de Dios no estamos leyendo cualquier libro de ciencia o de biología o de física o de matemáticas, ¿no? Estamos leyendo es la palabra de Dios, la palabra que Dios ha dejado como el manual de vida para que nosotros sepamos cómo conducirnos, qué hacer y qué no hacer en la vida, ¿no? Así que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Bueno, ya podemos sentarnos. Pongámonos cómodos, ya hemos orado, le hemos dado gracias a Dios, hemos puesto este sermón en manos de Él también, ¿no? En este pasaje, hermanos, el apóstol Pablo enfatiza o hace hincapié en dos aspectos sumamente importantes, ¿no? Y en consecuencia a ellos, a esos dos aspectos, nos llevará a comprobar algo sumamente importante y necesario para nuestro diario vivir, hermanos, para nuestro caminar con Cristo, para nuestra vida cristiana. Por lo tanto, hermanos, este mensaje es para nosotros. Este mensaje es para cada creyente, para cada persona que ha depositado fe en nuestro Señor Jesucristo, para cada persona que ha tomado la decisión por Cristo. Y no solamente para creyentes, sino también para personas, todas las personas en general, porque la palabra de Dios es para todos. Aunque nosotros como creyentes tenemos mayor responsabilidad, porque cuando decimos creer en Dios, cuando hemos dicho haber creído en Cristo, pues tenemos una responsabilidad en nuestro hombro, ¿no? en nuestra persona, la responsabilidad de dar buen testimonio, de dar a conocer a Dios, ¿no? De ser íntegros, ¿no? Por eso el primer punto es: no os conforméis. Amén. Amén. Ese sería el primer punto para el tema de hoy. No os conforméis. En la nueva traducción, a veces las traducciones nos sirven, ¿no? para entender un poquito más el mensaje, ¿no? En la nueva traducción dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Creo que en esta traducción tenemos bastante claro este pasaje, ¿no? O lo podemos entender un poquito mejor, ¿no? De manera que lo que Dios quiere, hermanos, por medio del apóstol Pablo, a través de este pasaje, a través de este verso que tenemos el día de hoy, hermanos,
es una invitación, ¿no? A que no nos dejemos arrastrar por la corriente del mundo. Y eso es algo que el mismo apóstol Pablo lo expresa, ¿no? En el libro de Efesios, en el capítulo 5, perdón, el capítulo 2, del verso 1 al 3, donde claramente dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este pasaje es espectacular, hermanos, porque nos dice: en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Qué quiere decir con eso? Que se puede dejar de andar como se andaba antes, ¿no? O sea, es un pasaje que nos muestra la realidad, la condición que nosotros teníamos, pero que también nos da esperanza, ¿no? Que nos da esa esperanza de que se puede dejar de hacer lo que se venía haciendo, ¿no? Y pues claramente vemos que anteriormente pues éramos arrastrados, ¿no? Por la corriente del mundo, por las tradiciones, por las costumbres, mayoría de ellas pues costumbres que llaman paganas, costumbres que no agradan a Dios, ¿no? Porque hay tradiciones buenas y hay tradiciones que no son tan buenas, ¿no? Cuando una tradición o una costumbre contraría la palabra de Dios o ofende a Dios, pues deja de ser una buena costumbre y se convierte en algo que Dios aborrece totalmente, ¿no? Segundo punto. El segundo punto es transformados. Transformar, hermanos, es cambiar, es convertir, es modificar, es reformar, es restaurar. Dios quiere que todos nosotros, hermanos, permitamos ser transformados. Porque Dios quiere obrar en las personas, Dios quiere ayudarnos. Pero si nosotros no lo permitimos, pues Él no va a violentar ese libre albedrío que nos da, ¿no? O sea, por eso es importante que cada uno de nosotros permitamos el actuar de Dios en nosotros. Que dejemos que Dios actúe, que Dios obre en nuestras vidas, ¿no? Que lo permitamos, que permitamos ser transformados, que tengamos para que de esa manera pues tengamos una nueva vida, ¿no? Que cambiemos nuestros hábitos, que cambiemos nuestras costumbres también, ¿no? Y para lograr eso pues nos indica la forma, nos indica la manera en que podemos lograrlo, ¿no? Y claramente lo dice el texto base, ¿no? Dice: por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Amén? Amén. ¿Qué quiere decir con esto? Es decir, cambiar nuestro pensamiento. ¿Sí? Queremos cambiar, renovar nuestro pensamiento, renovar nuestra mente también. Que nuestros pensamientos sean o estén alineados con los pensamientos de Dios, hermanos. O sea, renovar nuestra mente totalmente, o sea, cambiarla totalmente, ¿no? El llamado es a tener la mente de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, pensar como Cristo pensó, pensar como Cristo piensa y actuar de tal manera como Él actuó. Y nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios, que tenemos la mente de Cristo. El apóstol Pablo lo afirma cuando le habla a los Corintios en su primera epístola, en el capítulo 2, verso 16, dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en cada creyente y automáticamente empezamos a pensar y empezamos a acomodarnos a la palabra de Dios, ¿no? Por eso, cada uno de los que hemos creído en Dios, tenemos la mente de Cristo, hermanos, como bien lo afirma el apóstol Pablo, ¿no? Y es así como debemos pensar, ¿no?
Es así como debemos pensar, como Cristo pensó. Y hay un pasaje en Filipenses, hermanos, que nos muestra la manera en que debemos pensar y la manera en que Cristo piensa, ¿no? Filipenses capítulo 4 del verso 8 al 9. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. El apóstol Pablo insta a los hermanos a hacer lo que aprendieron de él. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo que nos enseña es lo que aprendió de Cristo. Recordando que pues, Cristo es nuestro mayor referente, ¿no? En cuanto a ejemplo, ¿no? Porque Cristo nos enseñó desde el ejemplo. De hecho, una de las mejores maneras de hacer pedagogía en cuanto a cualquier tema, pues es con el ejemplo, ¿no? Como bien decía anteriormente, hermanos, que en consecuencia a los dos puntos pasados nos lleva al tercer punto, que es comprobar. Comprobar es confirmar, es examinar, es probar, es verificar, verificar minuciosamente la autenticidad de algo, ¿no? Así como podríamos poner un ejemplo, como cuando revisamos un billete para saber si es bueno o es falso, ¿no? Nos fijamos claramente en la textura del papel, en la marca de agua, lo ponemos hacia la luz, le miramos todas las características necesarias para saber que un billete es bueno o es malo, ¿no? Lo mismo debiéramos hacer con la palabra de Dios, hermanos. No con la palabra de Dios, sino con las cosas que nos han enseñado, con las cosas que hasta el día de hoy vemos que otras personas hacen, ¿sí? Para comprobar, para saber si realmente es auténtico, ¿no? O es verdadero, o es bueno para nuestra vida, ¿no? Este es un llamado urgente, hermanos, que Dios nos hace a través del apóstol Pablo a discernir la voluntad de Dios, a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, para que nos demos cuenta que es buena, agradable y perfecta, ¿no? Esta es una exhortación clara, hermanos, que el apóstol Pablo nos hace y que también la tenemos expresada en Efesios capítulo 5, verso 10, donde dice comprobando lo que es agradable al Señor, ¿cierto? Es decir, que todo lo que nosotros pensemos, que todo lo que nosotros hagamos, actuemos, veamos hacer, debemos comprobar si es agradable o no al Señor. Porque muchas de las cosas que algunas personas están haciendo hasta el día de hoy, muchas de las cosas, en lugar de agradar a Dios, lo que están haciendo es ofendiéndole. O sea, por el contrario, le están ofendiendo. Por eso es importante tener en cuenta esta exhortación, hermanos. Si nos conformamos, ¿cierto? Si no imitamos si no nos conformamos y si no imitamos las costumbres y las conductas de este mundo, hermanos, pues difícil, ¿no? Y si permitimos, pero si permitimos que Dios transforme nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, ¿no? Es decir, que Él cambie nuestra mente y nuestros pensamientos, sean los que sean, ¿cierto? Si permitimos que Él los cambie y que los renueve por los pensamientos de Cristo, hermanos, y que estén alineados y que estén sujetos a su voluntad, hermanos, que estén sujetos a la voluntad de Dios y en plena disposición también
en plena obediencia a Él, a su palabra, pues de esa manera comprobaremos y confirmaremos también, ¿no?, la voluntad de Dios para nosotros, la voluntad de Dios para nuestras vidas, la cual es agradable y perfecta, ¿no? Porque la misma, o Dios nos guía, ¿no?, hacia esa buena voluntad, nos guía por el camino, nos guía por la senda correcta, ¿no? Eso es algo importante que debemos tener en cuenta, hermanos. El cambio de actitud, hablando de renovación, hermanos, hay una expresión que solemos hacer cuando llegamos, por ejemplo, del trabajo cansados, ¿no? Pasamos derecho para la ducha, nos pegamos un duchazo con agua tibia, bien rica, deliciosa, y cuando salimos decimos, me siento renovado, ¿no? Me siento cambiado, me siento nuevo. O sea, eso es lo que Dios quiere de nosotros, eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas, que nos renovemos, que cambiemos, que seamos nuevas personas, ¿cierto? Esa es la voluntad de Dios, hermanos. El cambio de actitud, el cambio de comportamiento, es un proceso en el cual vamos enfrentando, nos vamos enfrentando con obstáculos, y pues a menudo tenemos dificultades, tropiezos, ¿no? Y tal vez pasemos por pruebas, por tentaciones, pero si permanecemos, si nos mantenemos firmes, afianzados, ¿no?, si nos mantenemos comprometidos también con Dios, con su palabra, con el estudio, con la meditación, con la constante oración, ¿no? Es primordial, creciendo en la fe, creciendo en el conocimiento de Dios, decididos y determinados a obedecerle. Cualquier cambio, cualquier renovación que necesitemos en nuestra vida, hermanos, será más fácil que lo logremos. Probablemente hay algún área en nuestra vida que necesite un cambio, que necesite una renovación. En oración le podemos pedir al Señor, como bien cantábamos, ¿no? Renuévame, Señor, cambia en mí todo mi ser, porque eso es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos nuevas personas, esas nuevas criaturas de las que habla el apóstol Pablo también en 1 Corintios capítulo 5, ¿no? El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, hermanos. Si cambiamos nuestra manera de pensar, si renovamos nuestra mente por la mente de Cristo, hermanos, veremos la vida desde una perspectiva totalmente diferente, hermanos. Totalmente diferente. Y eso se verá reflejado, ¿no?, en nuestras actitudes. Se verá claramente reflejado en nuestras actitudes, porque si nuestros pensamientos cambian positivamente, nuestras actitudes y nuestras acciones serán distintas también, ¿no? Porque la mente es la que gobierna el cuerpo, ¿no? Y con nuestros pensamientos podemos dirigir nuestras acciones. Por eso, si nuestros pensamientos son buenos, son agradables, están alineados a la voluntad de Dios, pues así mismo nuestras actitudes y nuestras acciones serán aprobadas por Dios, ¿no? También cambiarán, ¿no? Cambiarán totalmente. Por eso, hermanos, el cambio comienza por nosotros. En alguna ocasión, yo vi un aviso en un mural que fue lo que me inspiró, o lo que Dios usó para llevarme a compartir este mensaje con ustedes, hermanos. El mensaje decía: sé tú el cambio que quieres para el mundo. ¿Sí? Amén. Y eso me lleva a la introducción, ¿no? Queremos que el mundo entero cambie, queremos que las familias cambien, que los gobiernos cambien, que la iglesia cambie, que nuestros hermanos cambien, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para cambiar? El cambio empieza por nosotros, por mí. Seamos ese cambio, hermanos, que queremos para el mundo. El cambio empieza por casa, ¿no?
Y aunque no somos nosotros quienes podemos cambiar al mundo, hermanos, porque eso es algo que solo puede hacer Dios siempre y cuando nosotros lo permitamos, ¿no? Sí podemos, sí que podemos impactar, podemos influir positivamente en las personas, hermanos. Cuando las personas vean en nosotros que éramos y que ya no somos, como bien lo leíamos en Efesios capítulo 2, ¿no? Que anduvimos en otro tiempo de cierta manera, que nos dejamos arrastrar de la corriente del mundo, pero que ahora ya no hacemos eso. Entonces, cuando vemos ese cambio en alguien que hacía y que ya no hace, eso es notorio, hermanos. Y eso solamente es posible por el poder de Dios. La ilustración que colocaba de la ducha que nos limpia y que nos renueva, que nos hace nuevos, ¿cierto? Que nos sentimos como nuevos, es lo mismo que hace la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios, cuando la creemos, cuando la practicamos, nos lava, nos limpia, nos hace nuevas personas, nos hace nuevas criaturas. Y esa, hermanos, es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Esa es la voluntad de Dios para toda la humanidad en general, ¿no? Y quisiera terminar de concluir, hermanos, con un texto base del mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, del verso 22 al 24, donde dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Amén. Ese es el mensaje que tenemos de hoy, que tenemos de Dios el día de hoy para cada uno de nosotros, hermanos. Que cambiemos, que nos renovemos, que seamos esas nuevas personas, hermanos. Eso es lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas, que nos comprometamos, que no nos dejemos arrastrar por la corriente, que vivamos en nueva vida, ¿no? Y con esa convicción, hermanos, de que ya somos esas nuevas personas, esas nuevas criaturas, como iglesia de Cristo, hermanos, Él nos hace una invitación maravillosa el día de hoy a compartir de su mesa. Nos hace una invitación a que participemos de la celebración de la Santa Cena, hermanos. La Santa Cena es uno de los mandatos de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia, ¿no? La Santa Cena es un testimonio público que damos ante las personas, ante el mundo, de que tenemos comunión con Dios y que tenemos comunión con nuestros hermanos. Pero recordemos que no es posible tener comunión con Dios si no la tenemos con nuestros hermanos. Como tampoco es posible tener comunión con nuestros hermanos si no tenemos comunión con Dios. Van de la mano, ¿cierto? Porque el que ama a Dios, ama también a su hermano. El que ama a su hermano es porque ha recibido el amor de Dios en su vida para darlo sin esperar nada a cambio, sin ningún condicionante, ¿no? No amamos a quien nos ama. El reto es amar a quien no nos ama. Y ese es el mandato, ese es el mandamiento, hermanos. Amén. Así que Cristo nos invita hoy a participar de su mesa, hermanos.
Y nos hace, el apóstol Pablo nos hace una advertencia también, ¿no? Una advertencia para que lo hagamos de una manera, con una conciencia limpia, ¿cierto? Y para eso es importante que nos hagamos un autoexamen, hermanos. Es importante que vayamos delante de Dios y que le pidamos que escudriñe nuestro corazón, que nos muestre en qué estamos fallando. Si tenemos alguna debilidad que probablemente no es notoria ante la sociedad o ante nuestros hermanos, pidámosle en oración, hermanos, ahora mismo, que nos ayude, que nos perdone y que nos ayude a apartarnos de cualquier práctica que no sea agradable al Señor. Si tenemos algún inconveniente con algún hermano, con algún familiar, con algún vecino, no permitamos que en nuestro corazón se anide ningún sentimiento de odio ni de rencor, hermanos, ni mucho menos de venganza, sino vayamos delante de Dios y pidámosle perdón y pidámosles que nos ayude a restaurar, que nos ayude a renovar ese pensamiento y a cambiarlo por los pensamientos de Cristo, ¿no? Que nos ayude a llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Que cada pensamiento que llegue a nuestra mente, que no sea conforme a la voluntad de Dios, que lo rechacemos, que lo llevemos cautivo y que lo cambiemos. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Así que tomémonos un minutico y vayamos delante de Dios y autoexaminémonos para que podamos participar de la Santa Cena, hermanos, con una conciencia limpia. Oremos, hermanos. Comprometámonos, hermanos, hoy mismo a corregir y a cambiar lo que estemos haciendo mal. Pidámosle a Dios que nos ayude. Cualquier pecado que hayamos cometido, hermanos, Cristo está dispuesto a perdonarnos hoy, ahora, ya. No pospongamos, no dejemos para mañana, si hoy podemos ponernos en paz con Dios, hermanos. No necesitamos ir a ningún lugar en específico, simplemente cerrar nuestros ojos y decirle, Señor, estoy aquí, perdóname por esto y esto y esto, ayúdame, quiero corregirlo, quiero dejar esa práctica, por favor perdóname. Me arrepiento por haberte ofendido, reconocerlo, confesarlo y arrepentirnos, y inmediatamente nuestro Señor Jesucristo estará dispuesto a perdonarnos, hermanos. Si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. 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 Repartamos, por favor, el vino y el pan. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir, es decir, sin entender el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seréis juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer,
esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Amén. 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 Los elementos que usamos para la Santa Cena, hermanos, son los mismos elementos usados por nuestro Señor Jesucristo en la última cena con sus apóstoles. Es algo simbólico, es algo representativo. No es que literalmente cuando nosotros oramos por el vino y por el pan se convierten en la sangre y en el cuerpo de Cristo, no. Esto es algo simbólico que hacemos entendiendo que cuando nuestro Señor Jesucristo compartió la última cena con los apóstoles, nos dejó ese mandamiento a cada uno de nosotros, hermanos, para que en esa celebración recordáramos su muerte, recordáramos su sacrificio, para que en esa celebración, hermanos, también anunciamos su regreso. Así que me gustaría pedirle favor a alguno de mis hermanos que oremos por los elementos, por una oración breve, específica, por el vino y por el pan, como símbolos tanto del cuerpo como la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Adelante. Amén. Padre del cielo, te doy gracias por los elementos usados en la Santa Cena y por la oportunidad de participar en ella con nuestros hermanos. Bendice, Padre Santo, te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los elementos, el pan y el vino usados como símbolo, Señor, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue clavado en la cruz para recibir todo nuestro pecado. Bendice, Señor, el vino, símbolo de tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, como símbolo del nuevo pacto, Señor, que nos da entrada a la vida celestial. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, hermanos. Asimismo también tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, es decir, conmemorando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Participemos del vino, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Y esa es nuestra esperanza como creyentes, como cristianos, el regreso de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Amén. 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 Démosle gracias a Dios. Si alguno de mis hermanos quiere dar gracias brevemente, por favor, adelante. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos das, por reunirnos acá con la familia de la iglesia, por todo lo que tú nos envías cada día, Señor. Bendice a todas nuestras familias y bendícenos a nosotros. Cámbianos, Señor, por favor. Te doy gracias por todo tu amor que nos das, tu misericordia a cada persona. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Padre Celestial, por el sacrificio tan grande que hiciste por nosotros. No somos dignos, Señor. Permita que cada día reconozcamos, Señor, que seamos obedientes
a tu palabra, mi Señor. Permite, Señor, que cambiemos, que seamos luz en medio de las tinieblas, Señor. Que seamos sal, Señor. Que demos buen testimonio ante los demás, Señor, para que así las personas que no te conozcan lleguen a tus pies, Señor, y te reconozcan como nuestro único y Salvador, Jesucristo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 ¿Alguien más que esté agradecido? Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de este momento, Señor. Te rogamos que nos ayude, Señor, a cada uno de nosotros a poner esa palabra por obra y danos las fuerzas, Señor, porque si tú no nos das las fuerzas, Señor, no podemos hacer nada, Señor. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, te alabamos, Padre Santo, y te damos toda gloria, toda honra y todo honor a ti en esta mañana, Señor, porque tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Tu bendita presencia, Señor, nos acompaña siempre, porque es una promesa que tú nos has dejado, que siempre estarías con nosotros hasta el fin de los siglos. Gracias porque podemos alabarte, podemos adorarte, nos das el privilegio de participar de tu mesa, Señor, hasta que un día podamos hacerlo, Señor, en la eternidad. Gracias porque ocupaste el lugar que cada uno de nosotros merecíamos por nuestra maldad, por nuestro pecado y por nuestra rebelión. Gracias porque por medio de tu sacrificio ha sido posible el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con Dios, Señor. Gracias por la palabra que nos has recordado el día de hoy, en la cual nos instas y nos exhortas a no conformarnos, a no imitar las costumbres, las corrientes de este mundo, Señor. Gracias porque nos exhortas, Señor, a renovar, a cambiar nuestra mente. Y gracias porque nos has dado tu Santo Espíritu, Señor. Y por tanto, como creyentes, tenemos la mente de Cristo. Ayúdanos a siempre pensar como Él pensó, como Él piensa, Señor. A cambiar renovar nuestra mente, nuestro entendimiento y todo nuestro ser, Señor. Llévate la gloria y la honra, Señor, y ayúdanos en cada una de nuestras debilidades, en el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Una feliz semana para todos. Amén.